Y yo solamente vi por el lado de mi ojo que este señor está gritando a mi mae y dice, dejan a ella que no puede tocar toda la fruta con sus manos. Porque él estaba en 180 de su pulso cuando llega a tu lugar. ¿Qué pasó, cabrón? Sí, eso me gritaron en un supermercado en Alemania. Muchos de ustedes me han preguntado si había sufrido algún tipo de discriminación aquí en Alemania. Y en esos momentos yo les contestaba con toda sinceridad que no me había pasado nada de eso. Después de terminar mi respuesta, siempre me quedaba pensando, ¿y cuando te suceda? ¿Cuál crees que sea el motivo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a sentir? ¿Qué va a pasar después? Entonces es ahí donde me dije, voy a prepararme cuando sea mi primera discusión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo para qué? Mira, así como tú tienes tu kit de primeros auxilios por si te llegas a cortar o tienes tu kit de emergencias por si pasa alguna catástrofe, ¿por qué no tenerlo en caso de sufrir una discusión? Muchas veces pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Y lamentablemente, este tipo de casos sucede en cualquier parte del mundo, hasta en nuestro propio país, ya sea por motivos raciales, religiosos, políticos, de orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me puse a investigar y a leer sobre este tema, muchos de esos artículos solamente se concentraban en lo legal. Y eso, créeme, está perfecto. Pero ¿qué pasa con la otra parte, cuando ya te sucedió? ¿Cómo reaccionar cuando esto me suceda? Cuando veía yo las redes sociales y empezaba a escuchar las experiencias de otras personas, había algo que detonaba y que coincidían. Me inmuté y no le pude decir nada. En ese momento hubiera hecho esto, pero no lo hice. Viendo en sus rostros enojo combinado con tristeza, vergüenza y mucha impotencia. Ojo, que si no llegas a canalizar de una forma asertiva todo este tipo de emociones, a la larga pueden desencadenar reacciones negativas en tu vida, como por ejemplo, inseguridad en las relaciones con los otros, produciendo un tipo de aislamiento social, limita tu calidad de vida, te puede llegar a afectar el autoestima. Pasamos de individualizar un suceso a generalizar. Por ejemplo, es que todos los alemanes son así. Y por último, y el más fuerte, llegar a sufrir depresión. Entonces, como en su momento a mí no me había pasado, me tocó imaginarme o recrearme todas las situaciones posibles en mi mente. Empecé a familiarizarme con las conductas que hacen los discriminadores. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál suele ser su motivo? ¿Qué dicen o cómo reaccionan ante dicha situación? Después de terminado todo eso, pasó mucho tiempo, todo tranquilo, y después llegó mi momento. Un día como cualquiera, específicamente un lunes. ¿Y por qué me acuerdo? Ese día elegimos para que Constantin y yo vayamos al supermercado. Y esto con la intención de no encontrar mucha gente y poder ser más eficiente en nuestras compras. Y para agilizar ese proceso, muchas veces nos separamos para que cada uno de nosotros compremos los productos que tenemos más experiencia en elegirlos. Constantin se va al área de los limones y yo me voy al área de las manzanas, que queda casi enfrente de él. Entonces en ese momento que yo voy a tomar la manzana y observarla y tocarla para ver si, bueno, es la elegida o no en mi kilo de manzana, siento que se me acerca una persona y me dice algo. La verdad, yo no le entendí nada. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrada en el producto, en ver, no sé, o sea, yo no estaba atenta que si venía una persona a hablar conmigo. Entonces, en ese momento que yo voy a responder, no sé, algo así como, lo siento, no le entendí, ¿qué necesitaba? Llega Constantin y le dice algo, pero con un tono como serio, enojado. Yo solamente vi por el lado de mi ojo que este señor está gritando a mi mae y dice, no pueden tocar todas las frutas. Y yo directamente, porque ya no juegas con mi amor, no juegas con mi familia,
Dice, deja a mi esposa en paz, ¿qué quieren? Y él dice, dejan a ella que no puede tocar toda la fruta con sus manos. El señor seguía alegando y en ese momento, Constantín fue muy educado y respetuoso. Relájate, no pasó nada, que tengan un buen día y ven. Para eso, Constantín nota que el señor se acerca mucho. Entonces él le dice que se aleje. Él quiere invertir mi espacio. La única cosa que se... Ya, así en nada. Y él, no me tocas. Eso, güey, hazlo distancia. Con esto no te toca. Quiero ser cabrón. En este aspecto, los alemanes son sumamente estrictos con su espacio personal. Y el señor no lo estaba haciendo. Y se empieza a alejar. En ese momento, Constantín se da la vuelta hacia mí y antes de que terminara de contarme el chisme, el señor se da la vuelta como si escuchara y se vuelve a dirigir hacia nosotros. Y el regreso, más como cabrón, como quiero pelear conmigo, chaparrito, ándale, lo siento, porro. Para eso, mi cerebro tuvo el tiempo suficiente para poder reaccionar. Cuando el tipo estaba a punto de llegar con nosotros, yo me atravesé, me puse enfrente de él y solamente lo que salió en ese momento fue un ¡ya! ¡Váyase! Me le quedé viendo y salió en mí mi estado latino. ¿Y saben lo que hizo? Nada, se quedó quieto. Yo creo que se inmutó en unos segundos, en serio. No dijo nada y se dio la vuelta. Y ya cuando estaba medio lejos, ya empezó a decir sus sandeces que la verdad no le entendimos y ya no le dimos importancia. Solo notamos que se fue inmediatamente a la caja registradora y después salió inmediatamente. Y nosotros nos quedamos aún haciendo nuestras compras como si nada. Obvio, estábamos alterados internamente. Constantín súper enojado y yo así como sacada de onda. Pero ¿saben qué? Muy satisfecha. ¿Satisfecha? ¿Por qué? Porque yo no hice nada y lo comprobé en el momento que la persona no se quedó en su lugar, se fue inmediatamente y huyó. Cuando eligen a su víctima, miden la reacción inmediata de la otra persona en ese momento, porque no es la primera vez que lo hacen. Son como los perros chihuahua, ladran pero no muerden. Y cuando te ven que a la primera reaccionas tranquilamente y educadamente, ellos confunden ese aspecto con debilidad, sumisión o pasividad. Y es ahí cuando empiezan a atacar más. Por eso, en esos momentos hay que ser más inteligentes que ellos. Hay que medir los puntos débiles de esa persona. Por ejemplo, él era un señor bajito. Creo que tenía el síndrome de Napoleón. ¿Quién sabe? Tal vez. No quiero hacer prejuicios, pero un tal vez. Y por eso mi cuerpo se quedó siempre firme y recto y comunicando que no me causaba ningún miedo. Tampoco nunca dejé de verlo a los ojos, comunicando que yo no tendría por qué tener vergüenza en algo que era obvio que no tenía sentido. Y lo lamento mucho porque yo tengo una mirada muy pesada, creo que es de familia. Pero en esta situación me ayudó perfectamente. Mi boca, aunque no recordó todas las palabras o frases que podría haberle dicho en ese momento, pudo decir un ya, váyase. Que el idioma nunca sea tu impedimento para dejar que las otras personas te humillen. Ya que cuando te sientas atacado y empiezas a sentirte frustrado por no saber el idioma y por ende no decirle sus cosas a la persona que te está ofendiendo, lo puedes tomar a tu favor. Puedes decírselo en tu propio idioma. Y esto ocasiona dos cosas. 1, que lo saques de su estado de confort. 2, lo metes a tu territorio para así tú poderte defender. Muchas veces las personas que suelen ser agresivas y quieren descargar su frustración, créeme, no son tontas. Eligen a alguien que se encuentre solo en esos momentos, cosa que aquí se equivocó. Pensó que estaba sola. ¿Y qué creen? Para su mala suerte, no era un extranjero como yo. Era de su mismo país, con su propio idioma, para poder defenderse. Así que hasta el día de hoy, esto no ha afectado en mi vida de ninguna forma. No ha cambiado mi forma de ver y de vivir aquí en Alemania. ¿Y saben por qué? Porque cerré ciclos.
porque analicé lo ocurrido y le di respuestas a mi cabeza. Le hice entender que yo no tendría que tener ninguna responsabilidad, culpa o arrepentimiento de nada, porque yo no había hecho nada. Y también otro aspecto que se me vino en mi cabeza para poder cerrar ese ciclo con broche de oro fue lo siguiente, y por algo me pasó. Cuando nosotros estábamos a punto de salir al supermercado y cerrar la puerta, chocamos o topamos con un señor, un viejito. Se voltea, o gira la cabeza hacia arriba, nos ve, se sonríe y nos dijo: "Hola, buenos días". Sumamente amable. Y es raro, porque cuando estábamos caminando, yo le dije a Constantín: "Ay, ¿viste al señor, al viejito?". Dice: "Sí", luego, "es tan lindo". Él emanaba mucha felicidad, mucha paz, mucha alegría. Entonces, eso también se me vino mucho a la mente porque lo metí en una balanza. Hay personas aquí en Alemania que me han ayudado, que han sido buenas personas, que han sido gratas. Hay muchas cosas positivas que, comparado con este señor, que no sé por qué le sucedió lo que le sucedió, no entiendo, no vale la pena. Ya no quise de algo individual generalizar, y eso te ayudará a no quedarte resentido por dichos sucesos y poder continuar con tu vida tranquilamente. Vive respetando las reglas del nuevo país. Sé educado como mamá y papá nos han enseñado, pero nunca dejes que te falten al respeto. Y el responder no te quita educación, y ese instinto es el que quiero desarrollar en ti.